Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a platicar y a compartir un tema que es bastante interesante y que me han solicitado muchísimo en el canal y mis estudiantes. Vamos a hablar acerca del diseño de una zapata aislada, pero ahora sometida a flexocompresión biaxial. Recordando que la flexocompresión biaxial es la unión de carga axial, la combinación de carga axial con momentos flexionantes en las dos direcciones, en X y en y es un caso particular que vamos a tratar a través de un ejemplo que espero sea de su interés y de su agrado. Vamos a comenzar planteando los datos del problema. Lo que deseamos hacer es diseñar estructuralmente una zapata aislada que va a soportar una columna de 50 por 50 centímetros y sobre la cual se va a transferir una carga última axial de 92 toneladas, que es lo que llamamos P subíndice U, y los momentos flexionantes últimos que se van a transferir en X de 15 toneladas metro y en Y de 25 toneladas metro. Importantísimo, se sabe que por el estudio de mecánica de suelos, la capacidad de carga reducida del suelo es de 20 toneladas sobre metro cuadrado y se nos está recomendando una profundidad de desplante mínima de 1 metro. Importantísimo resaltar el hecho de que no es posible diseñar estructuralmente una zapata aislada ante estos efectos sin un adecuado estudio de mecánica de suelos que nos proporcionen las capacidades de carga del suelo y obviamente todas las recomendaciones inherentes a el desarrollo de la cimentación. Para el diseño de esta cimentación vamos a usar un concreto con una resistencia F'C de 250 kilos sobre centímetro cuadrado, un concreto normal, y un acero de refuerzo con un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado. Vamos a comenzar. Lo primero que hay que recordar y que ya hemos tratado aquí en los diferentes videos de nuestro canal que giran en torno a el diseño de cimentaciones es esta expresión general que nos brinda nuestra normativa. Nos dice que las acciones o la sumatoria de nuestras acciones verticales entre el área del elemento de la cimentación siempre debe de mantenerse menor o igual a lo mucho a la capacidad de carga unitaria reducida del suelo. Y justamente es esta expresión la que vamos a usar para desarrollar el primer paso, que es la determinación de las dimensiones en planta de nuestra zapata. Importantísimo recordar que, dado que en nuestro caso o en nuestro problema tenemos una carga PU y momentos flexionantes en X y en Y, esto significa, o la analogía, digamos, de la aplicación de esas tres combinaciones, de esas tres cargas o efectos, es precisamente que esto sería igual a que nosotros afirmáramos que la carga PU última tiene un desfase o está aplicada no de manera concéntrica, sino que tiene una excentricidad en X y una excentricidad en Y debido a la aplicación de estos momentos. Es decir, hay que recordar que el momento flexionante no es otra cosa más que el valor de la carga axial por una excentricidad o un desfase. Este concepto es fundamental para entender las expresiones que vamos a usar precisamente en este primer paso, porque si la carga tiene un desfase doble, es decir, se mueve del centro, lo que se va a generar es una presión mucho mayor en un área reducida, que no es toda el área de la zapata, sino que se reduce en 2 veces la excentricidad en una dirección y en otra. Justo es lo que vamos a usar para poder garantizar esta expresión que están viendo aquí y que es una ecuación que nos solicita nuestro reglamento. Precisamente la reescribimos y vamos a colocar la carga PU, que es la carga última axial, la estamos dividiendo entre el área. El área, noten que no es B por A, sino que realmente estoy restando o estamos restando el lado menos 2 veces la excentricidad en Y lo mismo para la otra dirección. Es importante porque de aquí vamos a despejar las variables geométricas. En este caso estoy despejando el lado B de nuestra zapata. Noten que va a quedar en función naturalmente del otro lado, que es el lado A, y de las excentricidades. Y lo que vamos a hacer precisamente es calcular estas excentricidades. Ya decíamos que el momento es igual a la excentricidad por la carga. Por ende, si nosotros despejamos la excentricidad, no es otra cosa más que el cociente del momento flexionante en una dirección, que ya decíamos que es 15 toneladas metro, entre la carga axial última, que es 92 toneladas. Lo mismo hacemos en la otra dirección, con el momento de 25 toneladas metro, y obtenemos las excentricidades.
Una vez que tenemos las excentricidades, lo que debemos de hacer para poder ingresar a la ecuación que acabamos de obtener es proponer uno de los lados. En mi caso, voy a buscar que la zapata sea cuadrada, ¿sí? Y entonces voy a proponer una A inicial de 2.55 metros. Sustituimos en esta ecuación las variables. Noten que estoy sustituyendo la capacidad de carga, la carga axial y las excentricidades, así como el lado propuesto. De aquí es que obtengo que voy a requerir un lado B de 2.6 metros. Si se dan cuenta, busqué ajustar, ¿sí? Para que quedara cuadrada, voy a ajustar a una A de 2.6. Si yo incremento ligeramente uno de sus lados, pues voy a incrementar el área y por lo tanto voy a seguir cumpliendo la expresión general que estoy obligado a cumplir por reglamento. Por lo tanto, los datos iniciales de las dimensiones en planta de nuestra zapata, para satisfacer esos tres efectos combinados, va a ser de 2.6 metros por 2.6 metros. Muy bien, así hemos concluido el primer paso, que es fundamental determinar las dimensiones en planta de nuestra zapata aislada. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es determinar el peralte de la losa de nuestra zapata y el primer escenario que vamos a evaluar es considerándolo como una losa. En este caso vamos a aplicar esta expresión que ven aquí para poder despejar o determinar el peralte que vamos a requerir y quisiera describirles las variables que están involucradas. V, subíndice CR, no es otra cosa que el esfuerzo cortante que resiste el concreto. Q subíndice U es la presión de contacto que se va a generar debido a esos efectos. Y W es lo que llamamos el lado de la columna. En este caso es una columna de 50 por 50, ya lo decíamos en los datos del problema. Por lo que vamos a proceder a calcular primeramente esa resistencia al corte del concreto. Obviamente es un esfuerzo. Y para ello vamos a usar la expresión de la normativa, 0.5 veces el factor de resistencia al corte por la raíz de F'C. Obtenemos un esfuerzo cortante del concreto de 5.92 kilos sobre centímetro cuadrado. Lo estoy transformando a toneladas sobre metro cuadrado para trabajar precisamente con esas unidades. Y aquí lo que estoy calculando es cuánto es la presión, ¿sí?, que va a ejercer esa carga en el área que yo definí. Noten que estoy colocando ya 2.6 por 2.6, que es la dimensión de mi zapata. Incluyo dos veces las excentricidades. Y por otro lado, una vez que hago esa operación, obtengo una presión de 19.58 toneladas sobre metro cuadrado. Recuerden que subimos un poco uno de sus lados, que era 2.55, y es natural que nos dé ligeramente menor a los 20 toneladas sobre metro cuadrado, que era la resistencia a la que igualamos para obtener el lado. W, ya lo decía, es 0.5 metros o 50 centímetros, que es la dimensión de la columna. Si nosotros sustituimos los parámetros o las variables aquí en esta expresión, vamos a llegar a una ecuación cuadrática, ¿sí?, en función de D, y lo que vamos a hacer es obtener las raíces precisamente de esta expresión. En el caso de la consideración como losa, me está pidiendo un peralte al menos de 0.48 metros, 48 centímetros, es lo que me está pidiendo en la revisión como losa. Muy bien, aquí es importante comentar que la otra raíz pues no va a tener ningún sentido físico para nuestro problema, por lo que va a ser muy claro cuál de las dos raíces es la que hará sentido de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, vamos a dejar los 48 centímetros en esta primera revisión. Después vamos a hacer la revisión de los peraltes o a obtener el peralte, ahora considerando la zapata como una viga ancha, y para ello es importante recordar, acá les puse la imagen, que la sección crítica por corte estará a un peralte efectivo, ¿sí?, cuando hablamos de la sección crítica como viga ancha, y en esa zona estará actuando una fuerza cortante que vamos a calcular a continuación. La manera de obtenerla es muy simple. Lo único que hacemos es multiplicar precisamente la presión que acabamos de calcular por los dos lados. ¿Cuáles van a ser los dos lados? Pues lo que mide precisamente esta dimensión, que va a ser B, que es todo el lado, menos W, que es el ancho de la columna, entre 2, nos va a dar todo el brazo de la zapata, entre 2, menos el peralte, que es precisamente lo que estamos restando, es este peralte, que es la distancia a la que se encuentra la sección crítica. Lo que estamos haciendo aquí en la expresión pues es multiplicarlo por el otro lado, puede ser A o puede ser B, en este caso es una
zapata cuadrada, y eso lo vamos a multiplicar precisamente por la presión. Eso nos va a dar como resultado la fuerza cortante. Si nosotros queremos conocer el esfuerzo cortante, pues solo lo dividimos entre la sección crítica, que va a ser el lado, por el peralte de la zapata, ese es el área crítica en esa sección como viga ancha, y entonces, sustituyendo la ecuación del cortante que tengo acá arriba en esta expresión, pues tendría esta ecuación. Si nosotros simplificamos y eliminamos ahí los términos, podría yo despejar el peralte, que esta es la ecuación que resulta del trabajo algebraico de la de arriba. Podría despejar yo el peralte y poder obtener un peralte para que se cumpla la condición de cortante crítico en la sección como viga ancha. Justamente es lo que vamos a hacer acá. Vamos a calcular el BCR, que ya lo habíamos obtenido, y vamos a sustituir esos parámetros acá para poder obtener el peralte. Como viga ancha nos está demandando precisamente un peralte de 26 centímetros. Recuerden que como losa nos demandaba 48 centímetros. Entonces es importante que observen que va a gobernar el efecto como losa. ¿Sí? En este caso son los 46 centímetros o 48 centímetros. Yo voy a subir el valor del peralte, ¿sí? Vienen un conjunto de revisiones que les quiero compartir y aquí la recomendación es que evalúen los dos escenarios, como losa y como viga ancha, y suban un poco su peralte. En este caso, yo voy a subir a 55 centímetros mi peralte, de manera un tanto conservadora, ya lo veremos con todas las revisiones que vienen a continuación, para evitar demasiadas iteraciones. ¿Sí? En este caso voy a subir mi peralte a 55 centímetros y continúo con el tercer paso. Muy bien, entonces vamos a continuar con la revisión por penetración. Esto ya lo habíamos discutido en videos anteriores, pero resulta fundamental retomarlo precisamente porque es una revisión que debemos de hacer en este procedimiento. Los datos que vamos a tener ya los habíamos discutido en los slides anterior. Va a ser un peralte de 55 centímetros para la zapata, un lado de columna de 50 centímetros y con ello vamos a calcular el perímetro de la sección crítica. Recuerden que la sección crítica por penetración no es otra cosa más que incrementar el lado de su columna o los lados de su columna en un peralte efectivo más, obviamente, el de la zapata. Es decir, vamos a extender un peralte efectivo entre 2 a cada lado, ¿sí? Y eso nos va a modelar precisamente la sección crítica por penetración. Si nosotros calculamos ese perímetro de la línea punteada en azul que ven ahí, que será nuestra sección crítica, obtenemos 420 centímetros. Con ese perímetro vamos a calcular el área de la sección crítica y lo único que vamos a hacer es multiplicar precisamente el perímetro por el peralte efectivo de nuestra propuesta, que es 55, vamos a obtener un área crítica por cortante de 23.100 centímetros cuadrados. Una vez que obtenemos el área, vamos a continuar con esta revisión. Vamos a primeramente calcular el cortante actuante último y lo único que vamos a hacer es restarle a la carga que está actuando, precisamente a la carga axial PU, le vamos a quitar precisamente el área, vamos a decirlo así, el área de la sección crítica por penetración por la presión de contacto. Entonces estamos quitándole el área correspondiente a esta zona, que es donde se va a penetrar, para poder calcular precisamente la fuerza cortante última. Si nosotros sustituimos, obtenemos una cortante última en esas caras o en ese perímetro de 71.44 toneladas. Si nosotros queremos conocer el esfuerzo cortante último en esa sección crítica por penetración, lo único que hacemos es dividir o calcular el cociente del cortante último que acabamos de calcular entre el área crítica en esa sección que calculamos en el paso anterior. Vemos que vamos a tener un esfuerzo cortante último de 3.09 kilos sobre centímetro cuadrado. Y por el otro lado, lo que vamos a hacer es compararlo con el esfuerzo crítico resistente del concreto. En este caso es 5.93 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahí tienen la ecuación y ya la habíamos implementado en los pasos previos. Lo que hay que garantizar es que el cortante último, el esfuerzo cortante último, sea menor a lo que resiste el concreto, en el caso de nuestra zapata. Muy bien, en este caso hemos comprobado que por penetración el peralte de 55 centímetros es adecuado debido al mapeo y a la comparativa de estos dos
esfuerzos, el actuante por un lado y el resistente por el otro. Muy bien, hay un cuarto paso que es bastante interesante y que es una revisión por concepto de transferencia de momento entre la columna y la zapata. En este caso es importante mencionar que vamos a usar el momento último más grande de los dos. En este caso voy a usar 25 toneladas metro. No es necesario, sería muy conservador que usáramos los dos momentos. En este caso voy a tomar el mayor. Y vamos a usar también el valor del cortante último, la fuerza cortante última que acabamos de calcular en el paso previo. Y lo que vamos a hacer, o lo que nos solicita nuestra normativa, es calcular 0.2 veces el cortante último por el peralte. Eso nos da 7.85 toneladas metro y nos pide que lo comparemos con el momento más grande o con el momento actuante. Vemos que es mucho menor este producto, este triple producto es menor que el momento último en Y, que es el mayor de los dos. Muy bien, cuando esto ocurre, pues no puede despreciarse el efecto de la transferencia de momento entre columna y zapata y hay que revisar el peralte. Para la revisión del peralte hay varios pasos intermedios que voy a explicar. El primero que nos marca la norma es calcular una variable nueva que se llama alfa, que no es otra cosa más que 1 menos el cociente de 1 entre 1 más 0.67, la raíz de C1, donde C1 es el lado de la columna, más el peralte efectivo de la losa de zapata, entre C2 más D. En este caso, pues tenemos prácticamente el mismo tamaño de columna en ambas direcciones, por eso nos da 1. Calculamos ese valor de alfa y vamos a multiplicar nuestro momento más grande por este factor alfa. Necesitamos alfa por MU y eso nos da 10.02 toneladas por metro. Ahorita van a entender por qué estamos calculando esto. Precisamente la revisión que nos solicitan para la transferencia de momento entre columna y zapata nos indica que debemos de calcular el cortante último en esa transferencia como la suma del cortante, de la fuerza cortante último en la zona entre el área crítica en esa zona, obviamente de penetración, más, y aquí estamos incorporando el nuevo término, que es alfa por MU, por una distancia que está aquí indicada. Esta imagen que ven acá está tomada directamente de la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto y vemos que es la mitad precisamente de esta sección crítica que comentábamos hace un momento. Y eso lo vamos a dividir entre una variable que se llama JZ. J subíndice Z es un parámetro que nos sirve precisamente para poder calcular este término que nos pide la reglamentación. Básicamente lo que vamos a obtener pues son los cortantes en la zona más crítica, precisamente por el efecto de la carga y el momento mayor, que sería este cortante último. ¿Cómo calculamos el valor de J subíndice C? Precisamente la norma nos marca las ecuaciones en función del caso que tengamos. Hay un caso donde la columna y la transición entre columna y losa o columna y zapata se da por una columna interior, que es nuestro caso, no es de lindero, no es de esquina, sino es interior. Y la expresión para calcular ese parámetro J subíndice C es la que ven aquí. Las variables que vamos a sustituir, pues es C1, que es el lado de la columna, D, que es el peralte. Sustituimos las variables y podemos calcular el valor de J subíndice C. En este caso lo voy a dejar en centímetros a la cuarta, que son las unidades con las que derivan este parámetro. Y vamos a sustituir como último paso las variables precisamente que nos solicita la ecuación reglamentaria. En este caso, lo que vemos es que el cortante nos da 5.56 kilos sobre centímetro cuadrado. Y por otro lado, tenemos que calcular precisamente el esfuerzo cortante resistente, que ya lo habíamos calculado en dos pasos previos, es 5.93, ahí está la expresión, y compararla precisamente con este esfuerzo cortante último, que considera precisamente el efecto de transferencia de momento entre la columna y la zapata. En este caso, vemos que tenemos un cortante último de 5.56 y una resistencia o un esfuerzo resistente del concreto de 5.93. Aquí ven la importancia de incrementar ligeramente el peralte calculado en los pasos anteriores. Si nosotros hubiéramos dejado quizá los 48 centímetros o 46 centímetros,
muy probablemente no hubiera sido suficiente. Aquí a lo mejor nos hubiera dado un esfuerzo mucho más grande, seguramente, que comparado con el resistente hubiera sido insuficiente. Si se enfrentan a un caso así, donde ustedes propongan un peralte más bajo y no sea suficiente acá, lo único que hay que hacer es regresarse a los pasos anteriores e incrementar la magnitud del peralte. En este caso estamos cumpliendo. Y luego vienen los pasos inherentes a el diseño. En el caso del cuarto paso vamos a diseñar por flexión precisamente nuestra sección. Estamos calculando la longitud, que no es otra cosa que la base menos el tamaño de la columna o del dado, para obtener precisamente el brazo en el cual se va a ejercer esa presión o esa reacción del suelo, que es 19,58. Vamos a calcular esa longitud, que en este caso nos da 1,05 metros, que es la distancia de esta sección crítica por flexión hacia el extremo. Y con ello vamos a calcular el momento precisamente que está actuando, o el momento máximo, producto de ese empuje o de esa reacción del suelo. En este caso el momento nos da 10,79 toneladas por metro y justamente es el que vamos a usar con el peralte que veníamos trabajando y que ya validamos en las revisiones previas. Vamos a diseñar por flexión precisamente el armado. En este caso, recuerden, esta es la expresión general para la resistencia. Si ustedes despejan el valor de Q, obtienen esta expresión, la aplicamos y con la Q calculamos ρ o la cuantía de refuerzo y con esta cuantía obtenemos el área de acero. En este caso nos está demandando un área de acero de 5,24 centímetros cuadrados para satisfacer mecánicamente ese momento. Sin embargo, es importante que recuerden que existe un área de acero mínima. Si ustedes sustituyen en esta expresión ya muy conocida, vemos que nos va a solicitar alrededor de 14,5 centímetros cuadrados en ambas direcciones, ¿sí? Acuérdense que es una zapata cuadrada. Y esto que estamos desarrollando aplica para las dos direcciones. El siguiente paso sería revisar los aceros o el acero por cambios volumétricos, recordando lo que nos enuncia la norma. Esto ya lo hemos discutido en videos previos. Vamos a considerar que existirá una protección a la intemperie colocando el típico plástico negro o alguna geomalla y nos va a demandar por temperatura 11 centímetros cuadrados. Nos sigue gobernando el área de acero mínima que calculamos en el paso previo y de aquí lo único que vamos a hacer pues es abrir una llave y calcular las combinaciones de varillas que pueden satisfacer esta demanda. Si me voy con varillas de media pulgada o del número 4, me exige 12 para satisfacer esta área. Quiere decir que quedará a cada 8 centímetros, ¿sí? La distribución. En el caso de las varillas del número 5, nos está demandando 8 varillas del número 5, quiere decir que quedarán distribuidas a cada 12 centímetros. Y a mí me gusta más la solución de las varillas del número 6, nos está requiriendo 5 varillas, quiere decir que habrá una separación a cada 20 centímetros si nosotros disponemos varillas del número 6. La quinta es la típica revisión de la longitud de desarrollo básica. Aquí estamos desarrollando la expresión que viene en norma y que también hemos discutido en múltiples videos previos. Los invito a revisar el video de detallado de refuerzo, donde explico paso a paso esta expresión. Vemos que la longitud de desarrollo que nos está solicitando, ya con el factor, es de 67 centímetros. Mientras que tenemos disponible pues bastante longitud. Este no va a ser un problema porque el espacio será suficiente. La revisión por aplastamiento, recuerden, la expresión también lo hemos discutido en videos anteriores en el canal, es el factor de resistencia al aplastamiento por 0,85 por F'C. Ese lo multiplicamos por el área de la columna y vemos que obtenemos una resistencia bastante alta, 345 toneladas, que comparadas con la transferencia de carga axial de 92 toneladas no es un efecto dominante ni de cerca. Es adecuado. Y por último, vamos a realizar el croquis de armado. Una vez que hemos determinado la cantidad de varillas del número 6 o la separación a la que las vamos a dejar, pues hay que colocarlas precisamente en nuestros planos. Aquí está el armado, el croquis de armado de la parrilla, precisamente que va a trabajar para mitigar los efectos de flexión
el peralte que revisamos por cortante, aquí están los 55 centímetros, va a ser una zapata de 2.6 metros por 2.6 metros, con una columna de 50 centímetros y la profundidad de desplante que nos marca el estudio de mecánica de suelos de 1 metro. Este diseño va a ser capaz de resistir la carga de 92 toneladas y los momentos flexionantes en X y en Y de 15 toneladas metro y 25 toneladas metro. Importantísimo, todos los 7 pasos llevarlos a cabo de manera ordenada. Si se dan cuenta, volvemos a comprobar que los procesos de diseño estructural son procesos cíclicos. En el video, por facilidad, les puse mis últimas soluciones, entonces puse todas las iteraciones que me llevaron a esas soluciones, pero ustedes tendrán precisamente en sus diseños que proponer a partir de los cálculos de los peraltes como viga ancha y como losa, cuánto más tendrían que subir para poder satisfacer los esfuerzos al corte y una vez que comprobamos el peralte, pues hacemos el diseño por flexión. El diseño por flexión pues es un diseño típico, precisamente considerando esos empujes que va a generar el suelo y así podemos diseñar nuestra cimentación. Quizá les parezca grande, 55 centímetros de peralte y 2.6 por 2.6 metros, pero no deben de perder de vista que la carga que se está bajando como carga axial es una carga alta, ya bastante alta, y sobre todo aquí lo que vemos es el impacto de los momentos, ¿no? Un momento de 25 toneladas metro en la base, pues es un momento ya considerable y además está actuando un momento, pues la combinación de momentos en las dos direcciones. Tenemos 15 toneladas metro en la otra dirección y esto precisamente nos demanda estas dimensiones y esta cantidad de acero para mitigar los efectos de flexión en la zapata. Pues muy bien, no extiendo más el video, yo creo que va a ser uno de mis videos más largos en el canal, espero sea de su agrado, lo habían estado pidiendo mucho, espero que les guste, espero que les sea útil y si les gusta pues no olviden darle like al video y por supuesto suscribirse al canal para seguir generando contenido para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando muchísimo en esta pandemia y ojalá el contenido de veras sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y su apoyo. Hasta la próxima.